Buenas, este video que les traigo aquí parte de este artículo de Ceibal de cómo cambio mi contraseña de acceso a las plataformas. Este es un problema que se ha, incrementado con el uso masivo de las plataformas digitales. Muchos empezamos a manejar un gran número de contraseñas y bueno, es un dilema con el que luchamos: contraseñas seguras por un lado y contraseñas fáciles de recordar por el otro. Habitualmente utilizamos prácticas como colocar nuestro nombre, fecha de nacimiento, nombre de nuestros hijos, mascotas y demás, o a veces dejar simplemente combinaciones numéricas muy sencillas o nuestro número de documento. Se han ido generando distintas estrategias por parte de las plataformas para mejorar esas conductas de los usuarios, pero siguen habiendo problemas. Y bueno, en este video lo que vamos a hacer es problematizar un poco acerca del tema, discutir un poco y presentar algunas herramientas para primero valorar nuestras contraseñas, luego presentar algunas herramientas para generar contraseñas seguras y luego ofrecer algún tipo de opción para recordar, o mecanismos para tener acceso a esas contraseñas, porque de nada me sirve una contraseña que sea muy segura si yo la olvido pronto y no tengo acceso. Entonces la contraseña tiene que ser fácilmente accesible para mí y lo más difícil de quebrantar para un hacker, por ejemplo. Bueno, em, este sitio está pensado tanto para docentes, porque acá Ceibal explica cómo los docentes podemos cambiar nuestras contraseñas, y también tiene una sección para estudiantes. em, y el video obviamente que es válido para cualquier tipo de público, no tiene por qué ser eh, del ámbito educativo. Bien, básicamente las contraseñas deberían de ser lo suficientemente robustas para que mediante un ataque, un ciberataque, nosotros tengamos seguridad de que la contraseña va a ser fiable por una cantidad de tiempo eh, considerable. Existen herramientas que comprueban nuestra contraseña. Si yo acá pongo, por ejemplo, una contraseña en este sitio, voy a dejar en la descripción del video las direcciones. Si pongo, por ejemplo, en Cyberprotector una contraseña 1234, por ejemplo, que es una contraseña bastante utilizada, acá me dice cuánto podría resistir a un ciberataque. Nada. Y acá me dice que esa contraseña ha sido encontrada en base de datos de sitios comprometidos esta cantidad de veces, que es muy alta. Si en cambio yo agrego algún tipo de carácter, por ejemplo voy a poner un guión bajo, voy a poner no sé, un guión alto, y voy a poner otro número y una letra, van a ver que ahí ya la contraseña es muy corta, me dice, pero es una contraseña que es válida, que es muy buena ya, y que soportaría 3 días a un ciberataque. Obviamente que eso va de acuerdo a la longitud. Entonces, si yo sigo extendiendo con caracteres, vemos que va cambiando. Y acá ya me dice que el tiempo es enormemente alto, que demoraría con algún ataque por fuerza bruta, por ejemplo, que son algunas de las técnicas que se utilizan para quebrantar contraseñas. Bien, existe otro sitio de similares características, de una empresa conocida que se dedica a la seguridad, que yo puedo poner mi contraseña acá y me va a decir, por ejemplo, vamos a poner de vuelta 1234, me va a decir, me va a dar consejos similares a los del sitio anterior. Bien, esto por un lado. Entonces, de esta forma yo puedo valorar mis contraseñas. Ahora, ¿cómo genero contraseñas buenas? Podría poner inventadas, pero también tengo servicios que me proporcionan contraseñas nuevas, buenas, robustas. Uno es el de Avast, que es una empresa también que se dedica a la fabricación de software de protección, antivirus, y aquí tengo, por ejemplo, las contraseñas que las puedo generar. Por ejemplo, esta, si la copio, puedo cambiarla, y la copio, puedo venir y comprobarla en uno de los comprobadores estos y valorar esa contraseña. Por ejemplo, debería ser muy buena. Acá me dice que la contraseña es resistente al pirateo. Vamos a decir, nunca fue quebrantada esta contraseña, por tal no aparece en ningún tipo de base de datos donde haya sido reportado la violación de esta contraseña. Ahora bien,
Vimos entonces cómo validar nuestras contraseñas, vimos cómo generarlas. Ahora deberíamos de conocer algún tipo de mecanismo para bueno, poder guardarlas de manera segura. También Google, quiero decir que me olvidaba, tiene una extensión que ustedes la pueden instalar en el navegador y lo que hace es generar de manera aleatoria contraseñas seguras también, que es muy buen servicio este que proporciona Google. Bien, ahora yo tengo las contraseñas, ya cambié todas mis contraseñas y le puse las contraseñas seguras. Debería ir almacenando esas contraseñas en algún sitio para que las pueda recordar, porque si no va a ser imposible recordar este tipo de combinaciones de caracteres, mayúsculas, minúsculas y números habitualmente. Entonces, acá tenemos varias posibilidades. La primera sería eh, guardarlas en el navegador. Si yo las guardo en el navegador, debo de proteger mi navegador con algún tipo de contraseña, lo mismo que el acceso a mi computadora, porque si yo aquí tengo las contraseñas que tengo guardadas, ¿ah? Que no están visibles a menos que yo haga clic aquí, y cuando haga clic aquí me va a pedir mi clave de acceso a mi computadora. Cuando yo coloque mi clave me va a descifrar las contraseñas. ¿Qué tendría que acordarme entonces yo siempre? De la clave de acceso a mi computadora. Con esa clave yo puedo tener acceso a mis contraseñas. Esto es una opción. Tendría que tener solo una contraseña memorizada que sea muy fuerte, muy consistente. Esto implica también alguna serie de cuidados, es decir, nosotros debemos de tener determinadas precauciones al momento de ingresar nuestra contraseña, tales como que, bueno, no nos estén mirando, no hayan cámaras que estén filmando ese momento, tampoco compartirlas. A veces en la cotidianidad de nuestro trabajo compartimos la contraseña con algunos colegas y eso no es una buena práctica, no es aconsejable hacerlo, entre otras. Hay que recordar que somos un punto débil en la cadena de seguridad, los usuarios principalmente. Existen otras opciones, además de esa de guardar en navegador. Podemos guardar en un archivo físico. Ese archivo físico puede estar alojado en alguna carpeta oculta de mi computadora y además puede estar cifrado con una contraseña. De esta forma, para acceder a ese archivo hay que conocer una contraseña. Sería deseable que la contraseña sea distinta que la contraseña con la cual se ingresa a la computadora. Por tal motivo, si alguien logra acceder a mi computadora eh, y bueno, yo tengo ese archivo con las contraseñas oculto, bueno, tendrá que buscarlo, encontrarlo, ¿ya? Luego de que lo encuentre, tendrá un tiempo prudencial para descifrar la contraseña con la cual está protegido. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Vamos a nuevo, vamos a crear un documento de texto. A este documento de texto le tenemos que poner un nombre y es deseable que el nombre no sea un nombre que indique que ahí se guardan contraseñas. Podría llamarse Pepito. Y yo aquí voy a guardar las contraseñas. Cada contraseña está asociada a un sitio, ¿ah? Para el cual me brinda acceso. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, el sitio y acá pongo la contraseña. Y debo poner también el usuario asociado, porque muchas veces el usuario es nuestro documento de identidad, un correo electrónico o simplemente un usuario que puede ser un nombre. Una vez que creamos el documento, lo guardamos. Archivo, guardar. Tenemos el documento guardado, está aquí en mi escritorio. Y lo que vamos a hacer es, vamos a comprimirlo. Lo vamos a comprimir, yo voy a usar en este caso WinRAR, pero podríamos utilizar otro software de compresión. Lo podemos comprimir bajo el mismo nombre y lo vamos a setear con una contraseña. Acá ingreso la contraseña, yo voy a poner una contraseña sencilla ahora, 1, 2, 3, todo lo contrario a lo que venimos explicando en el video, pero simplemente para hacerlo demostrativo. Bueno, y le doy OK, guardé y aceptar. Ya tenemos aquí pepito.rar. Si yo lo quiero abrir, hago doble clic aquí y ven que me pide la contraseña. En este caso le puse 1, 2, 3. Si yo pongo una contraseña distinta, van a ver que no me permite acceder al archivo. Entonces tengo que abrirlo con la contraseña
que yo le puse. Eso es una buena opción. Y ahora lo otro que podríamos hacer es ocultar este archivo. Aquí está en el escritorio. Sería deseable que estuviera en otra carpeta. Podría estar en un sector del disco duro que esté encriptado si tengo el disco particionado, o encriptar todo el disco duro. Es una buena práctica también. Debo aclarar que el archivo que vamos a seguir actualizando es este, así que este lo podemos eliminar y este lo podemos ocultar. Para ocultarlo vamos a hacer botón derecho sobre el archivo, vamos a ir a las propiedades y lo vamos a marcar como oculto y le damos a aceptar. Una vez que está como oculto, vieron que desapareció de mi escritorio, no está más acá. Vamos acá a la carpeta del escritorio, hacemos clic en vista y seleccionamos ver elementos ocultos. Volvemos al escritorio y vemos que aquí ya apareció pepito.rar, que es el archivo que teníamos con las contraseñas. Bueno, esto es todo. Hacemos un breve repaso de lo que vimos. Vimos cómo evaluar, cómo valorar nuestras contraseñas en función de su seguridad, su robustez. Después vimos cómo generar contraseñas seguras. Y luego vimos dos métodos para poder almacenarlas. Una mediante el navegador, en el cual las contraseñas quedan cifradas en una carpeta, una base, que la base de datos esa del navegador las encripta, o sea que yo no voy a poder acceder a la contraseña en texto plano a menos que conozca la contraseña del equipo, del dispositivo, y a través del navegador pueda ver la opción ver la contraseña ingresando la contraseña de mi equipo. Esa es una forma. Otra forma es mediante la generación de un archivo en el cual se van respaldando las contraseñas y ese archivo lo podemos ocultar y lo podemos cifrar con una contraseña. Existen otras también, hay servicios de gestión de contraseñas. La mayoría de los teléfonos móviles tienen asociadas de las empresas servicios de gestión de contraseñas. Y bueno, y está también en boga ahora, o es uno de las formas más seguras, son los datos biométricos. Ya muchas computadoras tienen lector de huella digital y bueno, los teléfonos obviamente que ya tienen todos. Y bueno, es otra buena opción de proteger todo con los datos biométricos porque bueno, es como mucho más personalizado. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el siguiente video.